Mate o Café, nuevamente con la presencia de Romina Albornoz. Hola Romy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. No, por supuesto. Y probablemente no sea la última vez porque el tema que nos convoca es un tema muy importante. No solamente para la vida individual, sino para la vida en sociedad. Y es autismo. Sí. ¿Estamos bien? Por supuesto. Estamos bien. Sí. Y de la entrevista anterior, que les invitamos a verla, si no la han podido ver por televisión, la pueden ver en YouTube, busquen Romina Albornoz, autismo, Romina Albornoz. Nos quedó pendiente el tema de la inclusión, como que no alcanzamos a hablarlo del todo la vez pasada. Sí. Y esto de incluir, no es solamente incluir, pensamos en escuela, pensamos en trabajo. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa con la vida familiar? ¿Cómo hacemos para incluir, Romina? En la vida familiar y en la vida social. ¿No? Sí. Porque, bueno, si simplemente vamos a tomar un café en algún lugar, a veces hay obstáculos con eso, ¿no? Que la gente no es consciente de los malestares auditivos que nos pueden producir, o visual también. Muchas luces nos genera mucha información. Ayer justamente fui a disfrutar con mi marido y mi hijo a un lugar muy lindo en Cosquín. Y después hacemos como una evaluación de cuánto sonido tuvimos que soportar con mi hijo, porque los dos tenemos hipersensibilidad auditiva. Y entonces yo le digo, él me quería contar algo y yo me acercaba para escucharlo, y al escuchar solamente, tratar de escuchar su voz, lo que se genera es información de la gente que se mueve acá, del sonido, del partido, porque ayer jugaba a Boca no sé con qué otro. ¿Y estaba el televisor prendido? Sí, los movimientos de la gente, la moza que pasaba no sé qué pedido para... Entonces era mucha información y yo solo quería enfocarme en lo que él necesitaba. En lo que él te quería decir. Sí, bueno, eso es lo que ocurre todo el tiempo, porque nosotros no es que procesamos la información distinta. Entonces eso es lo que nos cuesta solamente salir a tomar un café en algún lugar. Bien. ¿Aún así hubo momentos de disfrute? Sí, porque después hicimos un campeonato con unos jueguitos en agua, así que bueno, siempre buscamos el motivo de poder sacarnos de ese malestar o de esa sensación. Bien, habíamos estado conversando acerca de estas hipersensibilidades. Y esto de en espacios cerrados, en bares, en cafés, esto que me estás con... En el transporte, ¿cómo se maneja esto en el transporte? Yo viajé a Córdoba, viajo a estudiar a Córdoba, al IPEF, y bueno, creo que la mayor parte de las personas escuchan o envían audios, y me parece a mí en lo personal que es muy privado eso, sin ¿no? Usar auriculares. Sin usar auriculares, hablando fuerte, eso también, ¿no? Y yo hasta lo que llego a escuchar es el rozar de los neumáticos sobre el asfalto. O sea, es muchísimo lo que uno tiene que tratar de estabilizar. Llamo la atención a nuestro público sobre ese tema, hipersensibilidad auditiva. Es decir, a veces hemos visto películas donde hay superhéroes que tienen esas hipersensibilidades y la muestran como una ventaja. Pero ¿cómo es vivir con eso? Todos los días, en todos los lugares, y sin que el resto del mundo sepa lo que está pasando. Claro. Dentro tuyo, porque tu cerebro debe procesar eso. ¿Y cómo haces? Nos cansa muchísimo, nos cansa porque tenemos que tratar de separar y de separar lo que estamos tratando de hacer en ese momento, sea estudiar, sea trasladarnos a viajar a algún lugar, lo que sea, pero después nos cansa tanto procesar esa información que yo duermo muchas horas. Para descansar, digamos, mentalmente, digamos. Sí,
Sí, sí. Bueno, a ver, tenemos acá otra cuestión que hemos anotado. El autismo no es visible. No. No es visible. Entonces, ¿será eso lo que lo hace más difícil de aceptar? Claro, sí. Es que en lo personal, por ejemplo, los transportes, que nos trasladamos con mi hijo, cotidiano, claro, dice, pero si tu hijo está bien. Él tiene su certificado de discapacidad que permite que tenemos que trasladarnos con su carnet obligatorio que lo entrega el transporte de la provincia de Córdoba. Y bueno, es difícil porque el autismo ocurre aquí. En cambio, bueno, una discapacidad, una persona que sea no vidente o que se tenga que trasladar en silla de ruedas, claro, visible eso. Es más fácil percibirlo para los demás. Exacto. Entonces, bueno, eso también en cuanto a la sociedad es como remar muchas veces dulce de leche, como se dice. Remar en dulce de leche y repostero, o sea, más duro todavía. Certificado único de discapacidad. Vos recién lo mencionaste. Sí. A mí me gustaría saber cómo es el procedimiento en este caso o cómo es el camino para obtenerlo en el caso justamente del autismo que está dentro de un espectro tan amplio que ¿cómo es ese camino? ¿Cómo se presenta? Bueno, en realidad para lograr un diagnóstico siempre uno tiene que estar evaluado por un psicólogo o un psiquiatra. En el caso de mi hijo lo evalúa un neurólogo, que son los profesionales capacitados para que puedan tener este diagnóstico. A través de eso uno tiene que dirigirse aquí nosotros nos corresponde en Santa María, nos corresponde poder ir a solicitarlo. Con una junta médica de 5 profesionales. No es fácil que uno si dice que no, un profesional en cuanto a la junta, o sea, no lo otorgan. No lo otorgan. No. Tiene que ser unánime. Sí. Y después, bueno, eso brinda las posibilidades que siempre nos permiten brindar con las profesionales que la persona pueda tener la necesidad que cubre, ¿no? Como psicólogo, todos los profesionales, fonoaudiólogos. Pero a mí me surge una pregunta más íntima ahí. ¿Cómo le va a León con eso? ¿Cómo vive él estas juntas? Él no las vive. Él sabe que tiene que asistir y va. O sea, nosotros lo acompañamos. Es como parte de su vida. Él tiene muchos profesionales que giran alrededor de él y él... ¿Él lo acepta? Sí, es más, 2 veces al año tiene que hacerse estudios de extracción de sangre y él no tiene visibles sus venas, así que bueno, empiezan a mover la hoja hasta que puedan, o sea, lo hemos preparado de tal forma para que él resista esas cosas. Bueno, eso tiene mucho que ver con la familia, ¿no? En este caso, vos estás compartiendo, de cierta manera, estás compartiendo lo que él vive y lo descubres a partir de él. Sí. Pero en general, las familias ¿aceptan esta situación? No. Yo creo que el primer paso para que un niño o una persona pueda tener la capacidad de evolucionar y no quedarse en el autismo encerrado es la aceptación y acompañamiento. ¿Hay grupos de apoyo? Sí. Los papás, las familias, los papás que no sufren, que no viven la situación de este síndrome, de este trastorno, ¿se organizan en grupos de apoyo? Sí, nosotros tenemos grupos aquí en Tanti y hay grupos hasta latinoamericanos, o sea, son grupos muy grandes que estamos pasando por la misma. Y entonces les sirve esto de conversar entre los padres. Sí. Entre los padres, bien. Y eso es a favor.
muy. A favor de los No chicos. estamos solos. No, eso es muy importante. Sentirse que no se está solo en una problemática es muy importante. A nosotros nos gustaría, antes de cerrar este día de hoy, un mensaje tuyo. Para los papás que sospechan que quizás esto pasa y no lo aceptan o no lo quieren ver, ¿qué les dirías en esa cámara? Bueno, creo que el primer paso es la aceptación, el acompañamiento y no sentirse solo, porque estamos en la misma situación. Yo sentí mucho tiempo que se derrumbó mi mundo y tratar de construir ese mundo nuevamente del día a día. No es fácil, pero entre todos nos podemos ayudar. Y la misma sociedad en sí, que pueda ser más empática. Que la sociedad tiene que aprender a ser empática en estos casos. ¿Qué pasa con la relación que nosotros consideramos normal? Nosotros, digo, como sociedad consideramos normal. A veces nos cuesta inclusive mantener una buena comunicación, aun sin que exista este síndrome. Entonces, creo que tenemos que aprender a mejorar los diálogos, ¿no? Entre todos. Sí. Romina, muchísimas gracias, porque realmente tu presencia acá nos da muchas ganas de seguir conociendo y de poner en común. Así que las puertas siempre abiertas, ¿no? Cuando hay algún evento, alguna cuestión, algo nuevo que se descubre, que vos quieras contarnos, las puertas acá siempre abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros seguimos en este Mate o Café.